He recorrido estos caminos durante años y hasta el día de hoy esa es la única historia que todavía me asusta. Entonces, si este video te apareció, es porque esta historia merece ser escuchada. Comenta ahí desde qué ciudad me ves. Quiero saber si ya he pasado por tu ciudad. Me llamo Valentín Santos, tengo 52 años y desde hace más de 20 hago del camino mi fiel compañera. Aquella madrugada de septiembre, el mundo parecía haberse detenido solo para mí. La lluvia golpeaba el parabrisas de mi tráiler Kenworth con una fuerza que hacía que se me estrujara el corazón. Estaba en la carretera federal 15, entre Culiacán y Mazatlán, llevando fertilizante para un rancho allá en el corazón de Sinaloa. El olor a diésel mezclado con el aire húmedo de la lluvia entraba por las rendijas de la cabina. Mis ojos ardían de cansancio, pero dormir era un lujo que no podía darme. Ya eran casi las 3 de la mañana y todavía tenía más de 200 kilómetros por delante. El camino estaba peligroso, agua encharcada, curvas traicioneras y esa oscuridad que parecía engullir todo. Solo los faros del tráiler cortaban la noche, como un cuchillo rasgando una tela negra. El radio sonaba bajito, tocando una canción de banda que me recordaba de tiempos mejores. Hacía 2 años que Ana Clara se había ido. Cáncer. Se la llevó en 3 meses, dejando un vacío en mi pecho que ni el camino conseguía llenar. Desde entonces vivía de carga en carga, de ciudad en ciudad, cargando más que mercancía. Cargaba una saudade que pesaba toneladas. En aquella noche pensaba en ella cuando algo me sacó del embeleso, una sombra en el camino. En medio de la pista encharcada, una figura humana se tambaleaba bajo la lluvia torrencial. Mi corazón se disparó. Era una muchacha joven, descalza, agarrándose la panza con las 2 manos. Aún de lejos se notaba el desespero en su manera de moverse. Los pies ensangrentados dejaban rastros rojos en el asfalto mojado. Pisé el freno con todo. El tráiler derrapó algunos metros antes de parar por completo. Apagué el motor, agarré mi linterna y bajé corriendo en la lluvia. «Señorita, señorita, ¿está bien?» Ella se volteó hacia mí con los ojos desorbitados de pánico. Embarazada, muy embarazada. El vestido pegado al cuerpo por la lluvia mostraba una panza que parecía a punto de explotar. «Por favor, ayúdeme». La voz de ella salía entrecortada, mezclada con sollozos. No puedo más». Fue cuando me di cuenta. Ella no estaba solo asustada, estaba en trabajo de parto, allí en medio del camino, bajo la lluvia, sin nada ni nadie además de mí. Mi primera reacción fue de pánico puro. 20 y tantos años de camino, ya había visto de todo, accidentes, peleas, gente desesperada, pero nunca una situación como aquella. Una mujer embarazada, sola, en la madrugada, bajo un temporal, en trabajo de parto en medio de la nada. «Calma, señorita». Respiré hondo. Intenté sonar tranquilo, pero mi voz temblaba. «¿Cómo se llama?» «Elena». Ella logró susurrar entre una contracción y otra. «Elena Ferreira. Por favor, señor, mi bebé. Él quiere nacer. No aguanto más». Las piernas de ella cedieron. Agarré a Elena por los brazos antes que se desplomara en el asfalto mojado. Sentí el cuerpo de ella temblando, una mezcla de frío, dolor y desespero. La lluvia continuaba implacable, empapándonos a los 2. «Venga, vamos a salir de esta lluvia. Mi tráiler está aquí». Ayudé a Elena a caminar hasta la cabina. Cada paso era una lucha. Ella paraba, doblaba el cuerpo, gemía bajito. Yo nunca había visto un parto en la vida, pero sabía que aquello no era normal. No de aquella manera, no en aquel lugar. Dentro de la cabina encendí la luz interna y pude ver mejor el estado de ella. Elena era joven, debía tener unos 20 y tantos años, pero el rostro estaba marcado por algo mucho más allá del cansancio. Había hematomas en el cuello, rasguños en los brazos.
Los pies estaban en carne viva, sangrando. Dios mío, muchacha, ¿quién le hizo eso? Elena desvió la mirada, como si cargara vergüenza junto con el dolor. Yo me escapé. Las palabras salían a pedazos. No podía quedarme. Él iba a matarme a mí y al bebé. No necesité preguntar quién era él. Vi en la cara de ella toda la historia que no quería contar. Violencia doméstica. Ya había presenciado casos así en el camino. Mujeres huyendo con los hijos. Hombres atrás como perros rabiosos. Usted está segura ahora. Agarré una cobija que tenía atrás del asiento. La voy a llevar al hospital más cercano. No da tiempo. Elena agarró mi brazo con fuerza. Siento que él viene. El bebé viene ahora. Como si las palabras de ella hubieran sido una orden, una contracción violenta la tomó. Elena gritó, arqueó el cuerpo, las uñas se clavaron en mi piel. Yo sentí la sangre helarse en las venas. Está bien, está bien. Mi mente trabajaba rápido, intentando recordar de alguna cosa útil. Vamos al hospital de los Mochis. Debe haber unos 50 kilómetros. ¡No! El grito de ella resonó en la cabina. ¡No da tiempo! ¡Él viene ahora! Miré por la ventana. La lluvia estaba peor, si es que eso era posible. Visibilidad cero. El camino, que ya era peligroso, ahora se volvió una trampa mortal. Manejar en esas condiciones, con una mujer en trabajo de parto, sería suicidio. Escuche, Elena. Intenté mantener la calma, pero mi corazón latía descompasado. Necesito que usted me ayude aquí. Nunca he hecho un parto en la vida, pero vamos a lograrlo. ¿Está bien? Ella asintió, lágrimas mezclándose con la lluvia en el rostro. En aquel momento percibí que no era solo de ella que dependía, era mía también. Hacía 2 años, desde que Ana Clara murió, yo solo existía. Ahora, por primera vez, alguien necesitaba que yo viviera de verdad. Encendí el radio del tráiler, intentando contacto con otros choferes o con algún puesto de la Policía Federal de Caminos. Solo estática. La tempestad había cortado las comunicaciones. Señor, Elena me miró con los ojos más asustados que ya vi. Yo no quería que fuera así. Quería un hospital, médicos, quería que fuera diferente. Va a ser de la manera que tiene que ser. Agarré la mano de ella. A veces la vida no pregunta si estamos listos. Ella solo acontece. Otra contracción, más fuerte. Elena gritó de nuevo, un grito que cortaba el alma. Yo sabía que no tenía opción. Tendría que hacer el parto allí mismo, en la cabina del tráiler, en medio de la tempestad, con mis manos de trailero que nunca agarraron nada más delicado que una llave inglesa. Elena, cuénteme una cosa. Hablé mientras preparaba todo lo que podía. ¿Por qué se escapó justamente hoy, en la lluvia, de madrugada? Ella respiró hondo, intentando controlar el dolor. Él llegó en casa borracho, más borracho que siempre. La voz de ella era un hilo. Empezó a pegarle a mi panza, diciendo que el hijo ni era de él, que iba a matar a los dos, a mí y al bebé. Sentí una rabia subiendo por el pecho. Rabia de ese hombre que ni conocía, pero que ya odiaba. Cuando él se durmió, yo agarré lo que podía y salí corriendo. Elena continuó. Ni zapatos me puse bien. Solo quería salir de allí, lejos de él. ¿Y el bebé? ¿Es niño o niña? No sé. Una sonrisa flaca pasó por el rostro de ella. Quería que fuera sorpresa. Mi primer hijo. Tal vez el último. No hable así. Agarré firme en la mano de ella. Ese bebé va a nacer, va a crecer fuerte, y usted va a ser una madre increíble, lejos de quien le lastimó. Fue cuando percibí que Elena no estaba más hablando. Estaba haciendo fuerza, empujando. El bebé estaba viniendo, de verdad. Valentín. Ella susurró mi nombre por primera vez. No me dejes sola. Jamás, respondí, y era la verdad más pura que ya había dicho en la vida. Estamos juntos en esto.
El momento llegó como un rayo. Elena empezó a hacer fuerza de verdad, el rostro contraído en una expresión de dolor que yo nunca voy a olvidar. Mi mente entró en pánico, pero mi cuerpo reaccionó por instinto. 20 años de camino me enseñaron que cuando la situación aprieta uno no piensa, uno actúa. Está bien, Elena, usted consigue. Mi voz salía más firme de lo que yo me sentía. Voy a ayudarla. Saqué mi chamarra y la extendí en el asiento, improvisando una cama. Elena se acostó como pudo, las manos agarrando cualquier cosa que encontraba. Los truenos resonaban allá afuera, como si el cielo entero se estuviera cayendo. «Valentín, tengo miedo», ella susurró entre una contracción y otra. «Yo también tengo», confesé porque no adelantaba mentir. «Pero vamos a hacer esto juntos». Agarré la linterna y la posicioné para tener más luz. Lo que vi me asustó y me maravilló al mismo tiempo. La cabeza del bebé ya estaba apareciendo. Chiquita, mojada, pero allí, viva. «Elena, veo la cabeza, el bebé está viniendo». Ella hizo fuerza nuevamente, un grito que se mezcló con el barullo de la lluvia. Yo extendía las manos, sin saber bien qué hacer, rezando para todos los santos que conocía. «Una más, Elena, haga fuerza una vez más». Y entonces aconteció. El bebé se deslizó para mis manos como si fuera la cosa más natural del mundo. Pequeño, mojado, moradito, pero perfecto. Mi corazón paró por un segundo. «Es niño», grité y mi voz se embargó. «Es un niño lindo». Pero el bebé no lloraba. Estaba quieto de más, helado de más. «¿Por qué él no llora?» Elena intentó levantarse, los ojos desesperados. «Valentín, ¿por qué mi hijo no llora?» Mi sangre se heló. Recordé de algo que había visto en una novela años atrás. Volteé el bebé de cabeza para abajo y le di unas palmadas leves en la espalda. Nada. Intenté limpiar la boca con mi dedo. Nada. «Llora mi hijo, llora». Elena empezó a desesperarse. Fue cuando me acordé de Ana Clara. Ella siempre decía que recién nacido necesita del primer choque de aire. Acerqué mi boca a la nariz del bebé y soplé suavemente. Una vez, 2 veces. En la tercera tentativa, el milagro aconteció. El niño abrió la boca y soltó un berrido que resonó por la cabina. El sonido más bonito que ya he escuchado en la vida. «Él está vivo». Elena lloró de alivio. «Mi hijo está vivo». Envolví el bebé en la cobija más limpia que tenía y lo puse en los brazos de la madre. Por primera vez en horas, Elena sonrió. Una sonrisa que iluminó toda la cabina oscura. «Hola, mi amor», ella susurró para el hijo. «Lo lograste. Nosotros lo logramos». Me quedé allí, observando aquella escena. Madre e hijo, agarrados uno al otro, en medio de la tempestad. Sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Propósito. Como si, después de 2 años solo existiendo, yo finalmente hubiera vuelto a vivir. «Elena, necesito cortar el cordón». Hablé bajito, para no quebrar el momento. Ella asintió. Agarré mi navaja, la pasé en la llama del encendedor para esterilizar y corté el cordón que ligaba madre e hijo. Simbólicamente, era como si estuviera cortando también el cordón que me ligaba al pasado. «¿Cómo le va a poner?», pregunté, mientras ayudaba a Elena a acomodarse. «David». Ella respondió sin dudar. «David Santos Ferreira». «¿Santos? ¿Por qué?» «Por causa de usted». Elena me miró a los ojos. «Usted fue mi santo protector esta noche. Sin usted, yo y David». No consiguió terminar la frase. Yo tampoco conseguí responder. Tenía un nudo en la garganta que no dejaba las palabras salir. La lluvia empezó a disminuir. Allá afuera, el mundo parecía más calmo. Dentro de la cabina, teníamos una nueva vida. David dormía en los brazos de la madre, ajeno al drama que había vivido en las primeras horas de existencia. «Valentín, ¿puedo preguntarle una cosa?». Elena quebró el silencio. «Claro. ¿Por qué usted paró? Muchos hombres habrían seguido viaje».
La pregunta me pilló desprevenido. Pensé en Ana Clara, en la soledad, en los 2 años vagando por los caminos como un fantasma, porque busqué las palabras correctas, porque hacía mucho tiempo yo no tenía razón para parar. Elena entendió. No necesité explicar nada más. ¿Y ahora?, ella preguntó. ¿Qué va a ser de nosotros? Era una pregunta que yo no sabía responder. Tenía un tráiler lleno de carga para entregar, plazos para cumplir, una vida para seguir. Pero mirando para aquella mujer con el bebé en los brazos, sabía que no podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera acontecido. Ahora vamos a salir de esta lluvia, respondí. Los voy a llevar para un lugar seguro. Pero, ¿y su trabajo? ¿Su carga? Existen cosas más importantes que carga, dije, y percibí que creía mismo en aquello. Ustedes están bajo mi protección ahora. Encendí el motor del tráiler. La lluvia se había vuelto llovizna y ya daba para ver mejor el camino. Miré en el retrovisor y vi a Elena besando la frente del pequeño David. En aquel momento, manejando despacio por la madrugada, con una madre y un recién nacido en la cabina, entendí que mi vida había cambiado para siempre. No sabía aún lo que nos esperaba por delante, pero sabía que, por primera vez en 2 años, estaba ansioso para descubrir. El camino que siempre fue mi fuga se había tornado el camino para un nuevo comienzo. Anduve por más de 1 hora hasta encontrar un lugar que me pareció seguro. Era un pequeño motel en la entrada de Guamúchil, de esos que atienden traileros y viajeros de madrugada. El letrero destellaba intermitente: Motel Las Estrellas, cuartos limpios, discreción. Elena se había adormecido durante el viaje, exhausta después del parto. El pequeño David dormía agarrado en ella, los dos respirando en un ritmo tranquilo que contrastaba con el caos de las últimas horas. Estacioné el tráiler en un lugar alejado y fui hasta la recepción. El empleado de la madrugada era un señor de unos 60 años, cabello canoso, lentes en la punta de la nariz. Estaba leyendo un periódico viejo y bebiendo café recalentado. «Buenas noches, necesito un cuarto». Hablé bajo para no despertar a nadie. «¿Cuántas personas?». Él me miró con curiosidad. 3, una mujer, un bebé recién nacido y yo. El hombre levantó las cejas, pero no hizo preguntas. Gente del camino aprende a no meterse en la vida de los otros. Cuarto 15, 100 pesos la diaria. Él extendió la llave. Tiene baño, regadera caliente, un refrigerador pequeño. Pagué y volví para el tráiler. Elena despertó cuando abrí la puerta. «¿Dónde estamos?», preguntó, aún medio groggy. «En un motel seguro. Ustedes necesitan descansar bien». Ayudé a Elena a bajar del tráiler, cargando a David en el colo. Ella mal conseguía andar, las piernas aún temblaban. El parto había quitado todas las fuerzas de ella. El cuarto era simple, pero limpio. Cama de matrimonio, un sillón, una mesa pequeña. Elena se acostó despacio, aún agarrando al bebé. Yo me senté en el sillón, no sabiendo muy bien qué hacer. «Valentín», ella quebró el silencio. «Necesito contarle una cosa. Puede hablar. Mi marido, exmarido, él no va a desistir». La voz de ella tembló. «Él va a buscar, va a cazarme hasta encontrar». Sentí un escalofrío subiendo por la espalda. Sabía que hombres violentos no aceptan perder el control fácil. ¿Cómo es él? ¿Qué tipo de hombre? Elena respiró hondo, como si cada palabra costase un pedazo del alma. Rogelio Silva. Tiene 38 años. Es mecánico en un taller en Guamúchil. Ella pausó, pasando la mano en el cabello del bebé. Cuando nos conocimos, él parecía diferente, cariñoso, protector. Pero después que nos casamos, ¿cuándo empezó la violencia? Luego, después del casamiento. Primero eran solo gritos, celos excesivos. Después vinieron los empujones, los golpes. Elena enjugó una lágrima. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que iba a cambiar, pero quedó peor. ¿Peor cómo?
Él decía que el hijo no era suyo, que yo era una cualquiera, me pegaba en la panza, diciendo que iba a matar a la criatura. Ella abrazó a David más fuerte. Ayer fue la gota que derramó el vaso. Llegó borracho, con un cuchillo en la mano, diciendo que iba a resolver el problema de una vez por todas. Sentí una rabia quemando en el pecho. Rabia de ese Rogelio que ni conocía, pero que ya odiaba a muerte. ¿Y su familia? ¿Sus papás? Mi papá murió cuando yo era niña. Mi mamá... Elena vaciló. Ella nunca quiso a Rogelio, pero cuando intenté pedir ayuda, ella dijo que los problemas de marido y mujer se resuelven en casa. Dios mío, Elena, yo no tenía a nadie más, ningún amigo, ningún pariente. Rogelio me aisló de todo el mundo. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. Usted fue la primera persona que me ayudó en 2 años. Me levanté del sillón y me acerqué a la cama. Puse la mano en el hombro de ella. Ahora usted ya no está sola. Yo los voy a proteger a los dos. Pero usted tiene su vida, su trabajo. Mi vida era solo camino y soledad. Dije la verdad. Ustedes me dieron un motivo para algo más. Elena me miró con una expresión que yo no conseguía descifrar. Gratitud, alivio, pero también miedo. Valentín, usted no entiende. Rogelio es peligroso. Él tiene amigos, conoce gente. Ya me amenazó varias veces, diciendo que si yo me escapaba, él me iba a encontrar y a matarme. ¿Cuántas personas saben que usted huyó? Nadie. Salí de casa de madrugada. Él estaba durmiendo borracho. Pero cuando él se despierte y no me encuentre, él la va a buscar. Completé la frase. Y cuando la encuentre, va a matarme a mí y al bebé. El silencio pesó en el cuarto. David se movió un poco, haciendo un ruido pequeño, pero no despertó. Miré para aquella escena, madre e hijo durmiendo en la cama, frágiles y vulnerables, y sentí algo que no sentía hacía mucho tiempo. Responsabilidad, propósito real. Elena, escuche lo que le voy a decir. Me senté en la orilla de la cama. Tengo una propiedad pequeña cerca de Guasave. La heredé de mi padre. Es aislada, difícil de encontrar. Ustedes pueden quedarse allá mientras pensamos en una solución definitiva. Pero su carga, su trabajo... Voy a llamar a la empresa de transportes, inventar alguna historia. Problema mecánico, camino bloqueado, cualquier cosa. Agarré el celular. Lo importante es que ustedes estén seguras. ¿Por qué está haciendo esto?, Elena preguntó, y había una sinceridad desesperada en la voz de ella. Usted ni me conoce. La pregunta me pilló desprevenido. ¿Por qué mismo? Pensé en Ana Clara, en la soledad de los últimos años, en la sensación de estar apenas existiendo, porque... Busqué las palabras correctas. Porque hace mucho tiempo que yo no siento que mi vida tiene sentido. Y hoy, ayudándolas a ustedes, yo me sentí vivo de nuevo. ¿Y si Rogelio descubre? Si él viene atrás, entonces él va a encontrar más de lo que esperaba. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Yo no soy un hombre violento, Elena, pero tampoco soy un hombre que huye de pleito. Ella asintió, como si entendiera que yo hablaba en serio. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos en su propiedad? El tiempo que sea necesario, respondí, hasta que encontremos una solución definitiva. Y si no encontramos, vamos a encontrar. Hablé con una convicción que yo mismo no sabía de dónde venía. Usted y David merecen una vida en paz, y yo voy a hacer todo para garantizar eso. Elena cerró los ojos, pareciendo más aliviada que en las últimas horas. ¿Valentín? ¿Sí? Gracias por todo, por haber parado, por haber ayudado en el parto, por no haber desistido de nosotros. No me agradezca todavía. Sonreí por primera vez en aquella noche. La jornada está solo comenzando. Allá afuera, el día comenzaba a clarear. En algunas horas, Rogelio se despertaría y descubriría que Elena había huido. A partir de ese momento, nuestra vida tranquila llegaría al fin. Pero, extrañamente, yo no sentía miedo, sentía determinación.
Por primera vez en 2 años, yo tenía algo por lo que valía la pena luchar. Salimos del motel cuando el sol ya estaba alto. Elena consiguió tomar un baño y alimentarse un poco, mientras el pequeño David mamó por primera vez desde el nacimiento. Ver aquella escena, madre amamantando al hijo en la luz dorada de la mañana, me llenó de una paz que no sentía hacía años. El viaje hasta mi propiedad llevó casi 3 horas. Agarré caminos secundarios, evitando los principales. No es que yo esperara ser seguido tan pronto, pero precaución nunca está de más. Elena quedó la mayor parte del tiempo en silencio, observando el paisaje que cambiaba poco a poco, del matorral seco para una vegetación más densa, más verde. «Es bonito aquí», ella comentó cuando pasamos por una cascada pequeña que cortaba el camino. «Mi padre decía que escogió este lugar porque recordaba el paraíso». Respondí, sintiendo una puntada de saudade. Yo creía que era exageración en la época. Hoy entiendo lo que él quiso decir. La propiedad quedaba al final de un camino de tierra, a unos 15 kilómetros de la ciudad más cercana. 20 hectáreas de tierra buena, con una casa simple de 3 cuartos, área externa con porche, un pozo artesiano y energía solar que mi padre había instalado antes de morir. Cuando llegamos, paré el tráiler enfrente del portón de madera. Hacía 2 años que no venía aquí. La casa estaba cerrada, algunas plantas habían crecido de más, pero en general estaba conservada. Mi vecino más cercano, don Antonio, cuidaba del lugar cuando yo no estaba. Elena bajó del tráiler con David en el colo mirando alrededor. «Es lindo mismo. La propiedad tenía una vista privilegiada. Daba para ver un valle entero con cerros cubiertos de monte al fondo. El silencio era quebrado apenas por el canto de los pajaritos y por el sonido distante de un arroyo. Venga, voy a mostrar la casa». Agarré la llave que quedaba escondida debajo de una piedra y abrí la puerta principal. El olor de casa cerrada me golpeó de lleno. Olor a madera, de tiempo parado, de memorias guardadas. Abrí las ventanas para ventilar mientras Elena exploraba los cuartos. «Valentín, esto aquí es maravilloso». Ella paró en la cocina observando la vista por la ventana. «Debe haber sido muy feliz aquí». «Lo fui», respondí, recordando de la infancia, de las vacaciones escolares que pasaba allí. Mi padre construyó esta casa con las propias manos. Decía que un hombre necesitaba tener un lugar en el mundo que fuera solo de él. Elena me miró con una expresión curiosa. «¿Y por qué usted nunca vino a vivir aquí definitivamente?» La pregunta me pilló desprevenido. «¿Por qué mismo?» Tal vez porque después que Ana Clara murió, yo no conseguía más quedarme parado en ningún lugar. El camino se volvió mi fuga de todo lo que me recordaba felicidad. Después que mi esposa murió, no conseguí más quedarme en ningún lugar por mucho tiempo, confesé. El camino me mantenía ocupado, me hacía olvidar. ¿Y ahora? Miré para ella y para el bebé. Ahora tengo motivos para quedarme. Pasamos el resto de la mañana organizando la casa. Encendí el generador, probé el agua del pozo, verifiqué si todo estaba funcionando. Elena arregló el cuarto que sería de ella y de David, mientras yo preparaba un almuerzo simple con lo que tenía en la despensa. «Valentín, ¿puedo hacerle una pregunta personal?», Elena preguntó mientras almorzábamos en el porche. «Claro». «¿Cómo murió su esposa?». Sentí aquella dolor familiar apretar en el pecho. Aún después de 2 años, hablar sobre Ana Clara todavía dolía. «Complicaciones en el parto». Hablé bajito. Ella estaba embarazada de 8 meses. El bebé murió también. Elena paró de comer, los ojos llenos de compasión. «Dios mío, Valentín, yo no sabía. Y yo haciéndole pasar por un parto». «No». Agarré la mano de ella. «Ayudarla a usted y a David a nacer fue como si yo finalmente hubiera conseguido salvar a alguien, como si hubiera dado cierto esta vez». Quedamos en silencio por un momento.
apenas observando el valle a nuestra frente. David dormía tranquilo en el colo de la madre, ajeno a los dolores del mundo adulto. «Es por eso que usted es tan protector con nosotros», Elena dijo, no como pregunta, sino como constatación. «Tal vez», admití, «o tal vez sea porque ustedes me dieron una razón para parar de huir». El restante del día pasó tranquilo. Le mostré a Elena dónde quedaban las cosas, cómo funcionaba el generador, dónde quedaban los vecinos más cercanos. Don Antonio apareció al final de la tarde, curioso para saber quién era la visita. «Esta es Elena, una amiga», presenté. «Ella y el bebé van a quedarse aquí una temporada». Don Antonio era un hombre discreto, de esos que no hacen pregunta innecesaria. Saludó a Elena educadamente, hizo una caricia en David y se retiró, no sin antes avisarme que cualquier cosa era solo llamar. En la noche, después que Elena acostó a David para dormir, nos sentamos en el porche. El cielo estaba estrellado, de aquellos cielos que solo se ven en el interior, lejos de las luces de la ciudad. «Valentín, necesito contarle una cosa». Elena quebró el silencio. «Estoy escuchando. Tengo miedo». La voz de ella tembló. «No de Rogelio encontrándome. De eso yo siempre tuve miedo. Tengo miedo de acostumbrarme con esta paz. ¿Por qué? Porque...» Ella vaciló. «Porque hace tanto tiempo que yo no me siento segura, que yo casi olvidé cómo es. Y tengo miedo de que esto sea solo temporario». Entendí lo que ella quería decir. Después de tanto sufrimiento, es difícil creer que la felicidad puede ser duradera. «Elena, ¿puedo prometerle una cosa?». Volteé para mirarla a los ojos. «¿Qué?». «Mientras yo esté vivo, usted y David estarán seguros. No importa lo que acontezca, pero usted no puede pasar la vida entera protegiéndonos. Eso no es justo con usted». «¿Quién dijo que sería un sacrificio?». Sonreí. «Por primera vez en 2 años, yo me despierto por la mañana con ganas de levantarme de la cama. Eso no tiene precio». Elena quedó mirándome por un largo momento, como si intentara descifrar si yo estaba hablando en serio. «¿Usted realmente haría esto? ¿Abandonaría el camino por nosotros?». «El camino fue mi compañera por mucho tiempo». Miré para el horizonte oscuro. «Pero ella nunca me dio lo que ustedes me dieron en un día». «¿Qué fue lo que dimos?». «Esperanza», respondí sin vacilar. «Esperanza de que aún puedo hacer diferencia en la vida de alguien». En aquel momento, Elena hizo algo que me sorprendió. Agarró mi mano y entrelazó nuestros dedos. No era romántico, era algo más profundo. Era reconocimiento, gratitud, confianza. «Gracias por dejarme creer que aún existen hombres buenos en el mundo». Ella susurró. «Gracias por darme una razón para ser un hombre mejor». Quedamos allí, sentados en silencio, de manos dadas, observando las estrellas. Por un momento, parecía que el mundo entero estaba en paz. No sabía cuánto tiempo esa tranquilidad duraría, pero estaba determinado a aprovecharla. Allá dentro, David dormía el sueño de los inocentes. En el porche, 2 adultos heridos comenzaban a cicatrizar sus dolores. Y en algún lugar en el mundo, una tempestad llamada Rogelio Silva comenzaba a formarse en el horizonte. Pero esa era una preocupación para mañana. Hoy teníamos paz, y a veces un día de paz vale una vida entera de guerra. Los primeros 10 días en el rancho pasaron como un sueño. Elena fue recuperándose del parto, ganando color en el rostro, sonriendo más. David crecía a cada día, mamando bien, durmiendo tranquilo. Yo mismo me sorprendía despertando antes del sol, no por obligación del camino, sino por placer de ver más un día comenzar. Establecimos una rutina simple. Yo cuidaba del mantenimiento de la propiedad, arreglaba lo que necesitaba, plantaba algunas verduras. Elena cocinaba, cuidaba del bebé, organizaba la casa. Era una vida doméstica que yo nunca había experimentado de verdad, ni mismo con Ana Clara. «Valentín, ¿usted está feliz aquí?».
Elena me preguntó en una mañana, mientras yo arreglaba la cerca de los fondos. Más de lo que he estado en mucho tiempo, respondí. Y era verdad. ¿Por qué? Porque a veces usted queda mirando el camino con una expresión como si quisiera estar allá. Paré lo que estaba haciendo y la miré. Elena tenía una percepción aguda, tal vez desarrollada por los años de convivencia con un hombre violento. No es saudade del camino, expliqué. Es preocupación. Estoy siempre atento, siempre esperando que él aparezca. Sí, la 11ª mañana trajo la primera perturbación de nuestra paz. Yo estaba en el patio cuando oí el sonido de una moto acercándose. Mi cuerpo entero quedó en alerta. Agarré la escopeta que mi padre siempre mantenía en la casa y fui hasta el porche. Era don Antonio, pero la expresión de él no era buena. Valentín, necesito hablar con usted. Él bajó de la moto, quitándose el casco. ¿Aconteció alguna cosa? Ayer apareció un hombre en la ciudad haciendo preguntas, mostrando foto de una mujer embarazada. Antonio miró para la casa, donde Elena estaba. Dijo que era la mujer de él, que había huido. Sentí la sangre helarse en las venas. Rogelio ya estaba buscando. ¿Qué tipo de preguntas? Si alguien la había visto, si había pasado por algún hospital, si alguien conocía. Antonio bajó la voz. El hombre no parecía buena gente, Valentín. Tenía unos amigos con él. Gente pesada. ¿Alguien dijo alguna cosa? No que yo sepa, pero una ciudad pequeña, usted sabe. Las personas hablan. Agradecí a Antonio y entré en la casa. Elena estaba amamantando a David en la cocina. Cuando me vio, percibió inmediatamente que algo estaba errado. ¿Qué pasó? Conté sobre la visita de Rogelio a la ciudad. Vi el miedo volver a los ojos de ella, aquel miedo que había desaparecido en los últimos días. Él me encontró, susurró, abrazando a David más fuerte. Yo sabía que iba a acontecer. No ha encontrado nada todavía. Me senté al lado de ella. E incluso que encuentre, va a tener que pasar por mí primero. Valentín, usted no conoce a Rogelio. Él es capaz de cualquier cosa. Tiene amigos peligrosos, gente que no tiene escrúpulos. Yo también tengo amigos. Agarré el celular. Y algunos favores para cobrar. Llamé a 3 personas. Zacarías, un trailero que me debía un favor grande. El comandante Peralta de Guasave, que conocía a mi padre. Y Juan Bautista, un abogado que cuidaba de los documentos de la propiedad. Primero, Zacarías. Expliqué la situación sin entrar en detalles. Necesito que usted quede de ojo en el camino, especialmente cerca de Guamúchil. Un Rogelio Silva, mecánico de Guamúchil, probablemente andando con compañía sospechosa. Puede dejar, Valentín. La hermandad de trailero está siempre de ojo. Cualquier movimiento extraño, usted se entera. Después el comandante, fui más directo. Comandante Peralta, tengo una situación aquí. Una mujer huyendo de violencia doméstica, con un bebé recién nacido. El agresor está buscando y no parece dispuesto a aceptar un no. Entiendo. ¿Ella quiere hacer una denuncia? Queremos hacer todo dentro de la ley. Medida protectora, lo que sea necesario. Tráigala aquí mañana. Vamos a resolver esto bien. Por último, el abogado. Expliqué que necesitaba regularizar la situación de Elena y del bebé. Cambio de nombre, nuevos documentos, lo que sea posible para ella recomenzar de cero. Es posible, Valentín, pero va a llevar tiempo. Y necesitamos de evidencias de la violencia doméstica. Las tendremos. Cuando colgué, Elena me miraba con una mezcla de espanto y gratitud. ¿Usted realmente va a enfrentar esto? ¿Toda esta confusión por mi causa? No es confusión, es solución. Agarré la mano de ella. Y no es por su causa, es por la causa justa. En aquella tarde comencé a preparar la propiedad. Verifiqué todas las cerraduras, instalé sensores de movimiento que tenía guardados, probé el sistema de comunicación. Si Rogelio viniera,
no sería tomado por sorpresa. En la noche, Elena estaba agitada. David lloraba más de lo normal, como si sintiera la tensión en el aire. Valentín, tal vez sea mejor que yo me vaya, ella dijo de repente. Agarrar a David y desaparecer. Ir para otro estado, cambiar de nombre. Huir toda la vida no es vida, Elena, pero quedarse aquí es peligroso para usted. Si alguna cosa acontece, Elena, mire para mí. Agarré el rostro de ella entre las manos. Por primera vez en 2 años, yo tengo algo por lo que vale la pena luchar. ¿Usted cree que voy a desistir ahora? Ella comenzó a llorar. No de miedo, sino de alivio, de gratitud, de algo que ella tal vez ni supiera nombrar. Yo no merezco esto. No merezco tanta bondad. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Abracé a ella y a David, y a veces necesitamos de alguien para mostrarnos eso. En la madrugada fui despertado por un barullo extraño. Agarré la escopeta y salí para verificar. Era solo un tlacuache metiendo la mano en la basura, pero el susto me hizo percibir cuán tenso yo estaba. Volví para casa y encontré a Elena despierta, dando de mamar a David. ¿No consigue dormir tampoco?, ella preguntó. Difícil relajar sabiendo que hay una tempestad formándose. Valentín, ¿puedo hacerle una pregunta? Siempre puede. Si las cosas salieran mal, si Rogelio consiguiera llevarme, ¿usted cuidaría de David? La pregunta me alcanzó como un puñetazo en el estómago. No va a salir mal, pero si sale. Miré para aquel bebé pequeño, durmiendo tranquilo después de mamar. En menos de 2 semanas, él se había vuelto parte de mi vida de una forma que yo ni imaginaba posible. Cuidaría, respondí, pero no va a ser necesario. ¿Cómo usted tiene tanta certeza? Porque, busqué las palabras correctas, porque algunas personas entran en nuestra vida para ser salvadas, otras entran para salvarnos. Usted y David me salvaron, Elena. Ahora es mi vez de retribuir. Ella sonrió, pero aún había preocupación en los ojos. ¿Y si usted estuviera errado? ¿Y si no lo conseguimos? Entonces por lo menos lo intentamos, respondí. Y a veces, la tentativa es más importante que el resultado. En el día siguiente fuimos para Guasave. Elena hizo la denuncia, pidió medida protectora, comenzó el proceso para cambio de documentos. El comandante Peralta fue muy servicial, especialmente cuando vio las marcas antiguas en el cuerpo de ella. Señora Elena, usted tiene nuestra protección, él garantizó. Y si ese Rogelio Silva pisa aquí en nuestra región, va a saber lo que es policía de verdad. Volvimos para el rancho al final de la tarde. Elena parecía más animada, como si ver que tenía apoyo oficial le hubiera dado fuerzas. ¿Sabe qué más me impresiona?, ella dijo durante la cena. ¿Qué? Es que por primera vez en la vida no me siento sola. Miró para mí. Tengo a alguien de mi lado. Siempre tendrá. En aquella noche dormimos más tranquilos. Teníamos un plan, teníamos apoyo, teníamos esperanza. Pero en el fondo, los dos sabíamos que la verdadera prueba estaba por venir. En algún lugar, Rogelio Silva se estaba acercando. Y cuando llegara, descubriría que Elena no estaba más sola. Estaba protegida por alguien que tenía mucho más a perder de lo que él imaginaba. La batalla aún no había comenzado, pero ya sabíamos que sería decisiva para todos nosotros. La tempestad llegó en un jueves por la mañana, 3 semanas después del nacimiento de David. Yo estaba en el patio arreglando el gallinero cuando don Antonio apareció corriendo, sin ni siquiera apagar la moto bien. «¡Valentín!», él gritó antes mismo de llegar cerca. «Ellos están en la ciudad. El tal Rogelio y 2 hombres más están preguntando sobre usted, sobre su propiedad». Mi sangre se heló. Dejé las herramientas y corrí para dentro de casa. «¡Elena!», llamé, intentando mantener la calma en la voz. «Necesitamos conversar». Ella estaba en la cocina preparando el almuerzo, con David durmiendo en el carrito al lado.
Cuando vio mi expresión, entendió inmediatamente. Él llegó. No era pregunta. Llegó. Y no está solo. Elena quedó pálida, las manos temblando mientras agarraba la cuchara de palo. ¿Cuántos? 3, por lo que don Antonio vio. Respiré hondo. Elena, escuche bien lo que voy a hablar. Agarre a David y vaya para el cuarto del fondo. Cierre la puerta con llave y no salga de allá hasta que yo la llame. Y usted, voy a resolver esto de una vez por todas. Valentín, no. Ella agarró mi brazo. Ellos pueden matarlo. Vamos todos a huir, ahora, por el camino de atrás. No. Mi voz salió firme. Ya han huido demasiado. Hoy esto acaba. Agarré la escopeta y verifiqué si estaba cargada. También coloqué el revólver 38 de mi padre en el cinto. Elena me miraba con lágrimas en los ojos. Valentín, si alguna cosa me pasa, prometa que va a cuidar de David. Nada va a pasarle. Agarré el rostro de ella entre las manos. Pero si me pasa alguna cosa a mí, usted agarra a David y va directo para la comandancia. El comandante Peralta va a protegerlos. No hable así. Elena, escúcheme. Miré en los ojos de ella. Esas 3 semanas fueron las mejores de mi vida. Usted y David me dieron algo que yo creí que había perdido para siempre. Si hoy fuera mi último día, por lo menos fue un día que valió la pena. Ella me besó en la frente, un beso de despedida que dolió más que cualquier bala podría doler. Te amo, Valentín, susurró. No como mujer enamorada, sino como alguien que encontró un ángel cuando más necesitaba. Yo también los amo, respondí. Ahora vaya, y no salga del cuarto. Elena agarró a David y fue para el cuarto. Oí la puerta cerrándose con llave. Respiré hondo y salí para el porche, escopeta en la mano, corazón latiendo como tambor de guerra. El silencio de la propiedad fue quebrado por el sonido de motores acercándose. 3 motos subieron el camino de tierra levantando polvo. Rogelio venía al frente, un hombre alto, fuerte, con cara de pocos amigos y una cicatriz en el lado derecho del rostro. Los otros 2 eran más jóvenes, pero tenían aquella pinta de quien no tiene nada que perder. Pararon enfrente del portón. Rogelio bajó de la moto despacio, como un predador que sabe que la presa no tiene para dónde correr. «Usted debe ser Valentín», gritó, aún a unos 20 metros de distancia. «Oímos hablar de usted en la ciudad, y usted debe ser Rogelio». Respondí, manteniendo la escopeta apuntada para abajo, pero lista. «Oímos hablar de usted también». Él rió, una risa sin humor. «Imagino lo que oyeron». Comenzó a caminar en mi dirección. «Vine a buscar lo que es mío, mi mujer y mi hijo. Elena no es su propiedad, y mucho menos el bebé. Elena es mi esposa. Se casó conmigo en la iglesia, delante de Dios». La voz de él fue quedando más agresiva. «Y aquel mocoso. Bien, solo un examen de ADN va a decir de quién es». Sentí una rabia subiendo por el pecho. Rabia de él dudar de la paternidad, rabia de él tratar a Elena como objeto, rabia de toda la violencia que ella había sufrido. No va a haber examen ninguno. Hablé firme. «Ustedes van a dar media vuelta y volver de donde vinieron». Rogelio paró a unos 10 metros de mí. Los otros 2 hombres se posicionaron en los flancos, como lobos cercando a la presa. «¿O qué?», él provocó. «¿Va a matarme, viejito, con esa escopeta de museo?» «Si fuera necesario». «Usted no tiene idea de dónde se está metiendo». Rogelio sacó una pistola de la cintura. «Soy yo quien da las órdenes aquí. Va a llamar a Elena ahora o voy a entrar en esa casa y buscarla yo mismo, por encima de mi cadáver». Fue cuando todo explotó. Rogelio levantó la pistola, yo erguí la escopeta. El tiempo pareció parar por un segundo. «Valentín, cuidado». El grito de Elena vino de dentro de la casa. El tiro de Rogelio pasó rozando por mi oreja. Respondí con la escopeta, acertándolo en el hombro.
Rogelio gritó, giró y cayó atrás de la moto. Los otros dos sacaron sus armas. Corrí para protegerme atrás de un árbol en el patio. Las balas comenzaron a volar, astillando pedazos de madera y levantando tierra. «¡Elena!», grité. «¡Quédese en el cuarto!». «Valentín, alguien está intentando entrar por la ventana del fondo». Ella gritó de vuelta. «¡Maldición!». Ellos se habían separado. Uno me estaba manteniendo ocupado al frente mientras otro intentaba entrar por detrás. Corrí agachado hasta la lateral de la casa. Vi a uno de los hombres forzando la ventana del cuarto donde Elena estaba. No pensé dos veces, disparé. El hombre cayó, gritando y agarrándose la pierna, pero mi posición quedó expuesta. El tercer hombre me vio y comenzó a disparar en mi dirección. «¡Va a morir, viejo!», él gritó. «Y después vamos a divertirnos con su noviecita». Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí de atrás del árbol, revólver en la mano, caminando directo en la dirección de él. Las balas pasaban a mi lado, pero yo no paraba. «Usted no va a tocarla ni con el pétalo de una rosa», grité disparando. Mi tiro acertó el pecho de él. El hombre cayó para atrás, el arma volando lejos. Fue cuando sentí el dolor. Una bala me había alcanzado en el brazo izquierdo. Sangre caliente escurrió por la camisa, pero continué de pie. Rogelio se había levantado, sangrando del hombro, pero aún armado. «Se acabó, viejito». Él apuntó la pistola para mí. «Ahora voy a agarrar a mi mujer y a mi hijo, y usted va a quedarse aquí pudriéndose. ¡Rogelio!». La voz de Elena cortó el aire como una lámina. Todos miraron para el porche. Elena estaba allá, David en el colo, pero con el rifle antiguo de mi padre en las manos. «Elena». Rogelio sonrió como si hubiera ganado. «Finalmente, venga aquí, mujer. Tenemos una conversación pendiente, es mismo». Elena bajó los escalones despacio. «Tenemos sí», pero ella no estaba yendo en la dirección de él. Estaba posicionándose de forma a tener línea de tiro. «Elena, ¿qué estás haciendo?», Rogelio preguntó confuso, lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La voz de ella estaba firme, sin miedo. «Detenerte. Usted no tiene coraje de dispararme. Soy su marido. Usted no es mi marido». Elena apuntó el rifle para él. «Marido protege, cuida, ama. Usted es solo un hombre cobarde que golpea a mujer embarazada». Rogelio quedó rojo de rabia. «Su cualquiera. Voy a matarla a usted y a ese bastardo». Él viró la pistola en la dirección de Elena y David. Fue cuando mi mundo paró. No recuerdo de haber tomado la decisión. Recuerdo solo de estar corriendo, lanzándome al frente de Elena en el exacto momento en que Rogelio disparó. La bala me acertó en el pecho. Caí en el suelo, sintiendo como si un camión me hubiera pasado por encima. El mundo quedó nublado, distante. «¡Valentín!». El grito de Elena resonó como si viniera de muy lejos. Oí más un tiro, después silencio. Cuando conseguí enfocar la visión, vi a Rogelio en el suelo, inmóvil. Elena estaba de pie al lado de él, el rifle humeando en las manos, David llorando en el colo. «Se acabó», ella dijo, y había una tristeza profunda en la voz. «Finalmente se acabó». Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. «Elena», conseguí susurrar. «¿Usted está bien? David, estamos bien». Ella se arrodilló a mi lado, lágrimas escurriendo por el rostro. «Pero usted está sangrando mucho. Necesito llevarlo para el hospital. No sé si voy a conseguir». «Va a conseguir». Ella agarró mi mano. «Usted no puede dejarme ahora. No después de todo». Oí sirenas a lo lejos. Alguien había llamado a la policía. «Elena», hablé con dificultad. «Si yo no consigo». «Va a conseguir, pero si no consigo, quiero que sepa, esas semanas con ustedes fueron lo mejor de mi vida. Entonces usted va a vivir para tener muchas más semanas como esas». Elena besó mi frente. «Porque yo y David necesitamos de usted. Somos una familia ahora». La palabra familia resonó en mi mente mientras el mundo oscurecía. Familia.
Yo tenía una familia de nuevo. Las sirenas quedaron más altas. Voces se acercaron. Sentía a Elena siendo apartada de mí, paramédicos arrodillándose a mi lado. «Va a quedar todo bien, señor», una voz profesional dijo. «Vamos a llevarlo al hospital». Antes de perder la conciencia, vi a Elena siendo consolada por el comandante Peralta. David había parado de llorar y dormía tranquilo en sus brazos. A pesar del dolor, a pesar de la sangre, a pesar de todo, sonreí. Habíamos vencido. Elena estaba libre. David estaba seguro. Y yo, por primera vez en 2 años, tenía certeza de que mi vida había valido la pena. Epílogo. 6 meses después. Desperté en una mañana de marzo, con el sonido de David balbuceando en la cuna al lado de mi cama. Elena estaba en la cocina preparando café, canturreando bajito. El olor a pan casero llenaba la casa. La recuperación fue larga. 3 cirugías, 2 meses de hospital, fisioterapia. Pero valió cada día de dolor. Rogelio estaba muerto, sus compinches presos. Elena había conseguido el cambio de nombre. Ahora era Elena Santos Silva. David sería registrado como mi hijo adoptivo, así que los papeles quedaran listos. «Buenos días, dormilón». Elena entró en el cuarto con una taza de café en la mano. «Buenos días, mi familia», respondí agarrando a David en el colo. «Sí, familia», la palabra que yo creí que nunca más diría. El camino aún me llamaba a veces, pero ahora yo tenía algo mucho mejor esperando en casa. Miré por la ventana y vi el valle extendiéndose bajo el sol de la mañana. En algún lugar de aquella inmensidad, otros traileros seguían sus rutas, cargando sus soledades. Yo había encontrado algo mucho más valioso que cualquier carga. Había encontrado el amor, la familia, el propósito. Y todo comenzó en una madrugada de lluvia, cuando paré para ayudar a una mujer desesperada en el camino. A veces, los mayores tesoros de la vida están esperando por nosotros en los momentos más improbables. Y a veces, salvar a alguien es la mejor forma de salvarse. La mañana de domingo estaba clara cuando oí el ronroneo familiar de un motor diésel subiendo el camino. Paré de arreglar el techo del gallinero y miré en la dirección del portón. Era un tráiler, pero no cualquier tráiler. Era mi viejo Kenworth. Bajé de la escalera rápido, el corazón acelerado. ¿Quién sería? Había vendido el tráiler hacía más de 1 año, cuando finalmente decidí que mi lugar era allí, en el rancho, con mi familia. El chofer bajó de la cabina y se quitó la gorra. Era Zacarías, mi viejo compañero de camino. «Valentín», él gritó sonriendo abiertamente. «¡Qué saudade, hermano!». Corrí para abrazarlo. Hacía tiempo que no veía a un amigo del camino. «Zacarías, qué sorpresa. ¿Qué está haciendo por aquí? Vine a traer una encomienda especial». Él apuntó para el tráiler. Le compré su Kenworth al nuevo dueño. Pensé que le gustaría tenerlo de vuelta. Quedé sin palabras. Mi tráiler. Aquel que había sido mi casa por tantos años, que había presenciado el nacimiento de David, que había sido escenario de nuestra salvación. «Zacarías, yo no puedo aceptar». «Claro que puede». Él lanzó las llaves en mi mano. Considere un regalo de bodas atrasado. Bodas. Elena y yo nos habíamos casado 6 meses atrás, en una ceremonia simple en la iglesia de Guasave. David, entonces con 1 año y medio, había sido nuestro paje, corriendo por el altar con una sonrisa chimuela que derritió el corazón de todos los presentes. «¡Papá!». La voz de David resonó por el patio. Él corría en mi dirección con las piernitas todavía tambaleantes, Elena viniendo luego atrás, una mano en la panza que comenzaba a crecer. Eso mismo. En 4 meses seríamos 4. Ana Luisa, homenaje a mi primera esposa, estaba en camino. «¿Quién es ese, papá?». David preguntó, escondiéndose detrás de mis piernas. «Este es el tío Zacarías, mi hijo, un gran amigo de papá».
Zacarías se arrodilló a la altura de David. Entonces usted es el famoso David. Su padre habla tanto de usted que yo ya sentía que lo conocía. Elena llegó hasta nosotros, linda como siempre, pero ahora con aquel brillo especial de las mujeres embarazadas. Elena, este es Zacarías. Zaca, mi esposa Elena. Mucho gusto, doña Elena. Zacarías se quitó la gorra respetuosamente. Oí mucho sobre la señora también. Parece que usted fue la salvación de este hombre aquí. En verdad, creo que nos salvamos mutuamente. Elena sonrió, agarrando mi mano. Zacarías se quedó para el almuerzo. Durante la comida, él me contó novedades del camino, de los amigos en común, de los cambios en la tarifa. Yo oía con interés, pero sin aquella comezón antigua de volver para la vida nómada. ¿Y usted, Valentín, no siente falta?, Zacarías preguntó bebiendo la cerveza. Del camino. Miré para Elena jugando con David en el patio. A veces pega una saudade, no voy a mentir, pero cuando miro lo que tengo aquí, entiendo. Zacarías asintió. La familia es todo mismo. Después del almuerzo, le mostré la propiedad para él. La huerta que había expandido, el cobertizo nuevo que construí para guardar herramientas, el cuarto que estaba preparando para Ana Luisa. Usted se volvió hacendado mismo, ¿eh? Zacarías rió. ¿Quién diría que el Valentín de los caminos se volvería hombre de la tierra? La vida tiene de esas sorpresas. A la hora de irse, Zacarías me llamó a un lado. Valentín, necesito contarle una cosa. La expresión de él quedó seria. Encontré al comandante Peralta en la ciudad. Él me dijo que aparecieron unos parientes de Rogelio preguntando sobre ustedes. Nada serio, solo curiosidad, pero creí que usted debería saber. Sentí un escalofrío. Aún muerto, Rogelio aún asombraba nuestra paz de vez en cuando. ¿Qué tipo de parientes? Un hermano, por lo que entendí. No parecía amenazador, solo quería entender lo que había acontecido. El comandante dejó claro que el caso estaba cerrado. Gracias por avisarme, es siempre bueno quedar atento. Zacarías me abrazó. Pero por lo que veo, ustedes están bien protegidos aquí. Y si necesita de alguna cosa, cualquier cosa, es solo llamar. Después que Zacarías se fue, quedé un tiempo mirando para el tráiler, mi viejo compañero de tantos caminos, tantas madrugadas, tantas soledades. Ahora él estaba allí, no más como herramienta de fuga, sino como recuerdo de dónde vine. ¿En qué está pensando? Elena se aproximó, David durmiendo en sus brazos. En la vida, cómo ella cambia de rumbo cuando uno menos espera. ¿Se arrepiente de alguna cosa? Jamás. La agarré por la cintura cuidando para no apretar la panza. Aquella noche de lluvia fue el mejor desvío que ya hice en la vida. ¿Desvío? Sí. Yo estaba siguiendo una ruta, creyendo que sabía mi destino. Ahí usted apareció y cambió todo. Besé la frente de ella. Me mostró que el verdadero destino no es un lugar, es una persona. Son personas. En aquella noche, después que David durmió, Elena y yo nos sentamos en el porche como hacíamos todas las noches. El cielo estaba estrellado, la temperatura amena, los grillos cantando su sinfonía nocturna. Valentín, ¿puedo hacerle una pregunta? Siempre puede. ¿Usted es feliz? ¿Completamente feliz? La pregunta me pilló de sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque la respuesta era tan obvia que yo ni pensaba más sobre eso. Elena, hace 2 años atrás yo era un hombre muerto por dentro. Vivía, respiraba, trabajaba, pero no existía de verdad. Agarré la mano de ella. Usted y David me trajeron de vuelta a la vida. Y ahora, con Ana Luisa viniendo, no es solo felicidad, es plenitud. A veces tengo miedo de que sea bueno de más para durar. No es bueno de más. Es lo que merecemos después de tanto sufrimiento. Coloqué la mano en la panza de ella. Y va a durar porque nosotros vamos a hacer durar.
En aquel momento sentí al bebé moverse, Ana Luisa, nuestro pequeño milagro, dando señales de vida. Pensé en todo lo que había acontecido desde aquella madrugada lluviosa. El parto en la cabina del tráiler, la fuga, el enfrentamiento, la recuperación, el casamiento y ahora esta nueva vida creciendo. ¿Sabe qué más me impresiona?, Elena dijo, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Qué? Es que usted nunca me preguntó si yo lo amo. Como hombre, quiero decir. La observación me pilló desprevenido. Era verdad. Nuestra relación había evolucionado naturalmente de la protección para el compañerismo, del compañerismo para el amor, pero nunca había habido aquellas declaraciones dramáticas de las películas. ¿Y usted me ama?, pregunté, medio jugando, medio en serio, con toda la fuerza de mi corazón. Ella respondió sin vacilar. No el amor desesperado de la juventud, sino un amor maduro, sólido, construido día a día. El amor de quien escoge estar al lado de la persona correcta. Yo también la amo, Elena. Usted y los niños son todo para mí. Quedamos en silencio por un momento, apenas disfrutando la compañía uno del otro. Valentín, sí, gracias por haber parado en aquella noche. Gracias por haber corrido en mi dirección. En la mañana siguiente, desperté temprano y fui hasta el tráiler. Abrí la puerta de la cabina y entré. El olor familiar me envolvió. Diésel, cuero viejo, camino. Por un momento, sentí aquella comezón conocida, las ganas de encender el motor y salir rodando sin destino. Pero entonces oí la risa de David en el patio, Elena llamando por mí para el desayuno, y entendí que no necesitaba más huir de nada. Mi hogar estaba allí, en aquellas voces, en aquellas sonrisas, en aquel amor cotidiano y simple. Bajé del tráiler y cerré la puerta con llave. Un día, quién sabe, le enseñaría a David a manejarlo, pero por ahora, él sería apenas un lindo recuerdo estacionado en el patio. Caminé de vuelta para casa, donde mi familia me esperaba. En el horizonte, el sol nacía dorado sobre las montañas, prometiendo más un día de felicidad simple y verdadera. Y yo, Valentín Santos, ex trailero solitario, actual padre de familia, entendí que había encontrado el mayor tesoro que un hombre puede encontrar en la vida, un lugar para llamar de hogar y personas para amar. El camino me enseñó mucho, pero fue parando que aprendí lo más importante. A veces, el mayor milagro no está en el próximo kilómetro. Está bien allí, esperando que usted tenga coraje de parar y mirar alrededor.